Día, profesor. Esta es mi actividad para la actividad de la unidad 4, la segunda actividad para la carrera de literatura, para la materia del estudio de la lingüística, el cual es profesor Julio César Posada Martínez y el alumno que lo está presentando, Isaías Gallegos Santos. Veremos algunos conceptos varios según la actividad acerca de características de la lengua, la lingüística y del lenguaje. Cosas como los signos, como la forma de entender los signos, la diferencia entre el signo de Saussure y si es que se pronuncia así, y el de Charles Sanders Peirce, entre otras cosas varias. Para empezar, creo que sería muy útil entender la diferencia que hay entre, en efecto, el signo de Saussure y de Charles Sanders Peirce, que es básicamente que uno es más específico que el otro y el otro es más ambiguo. En este caso el otro es Saussure, pues él decía solamente que el signo era la relación que había entre el significante y el significado. El asunto este del signo puede ser un poco confuso porque a su vez es una unión y una asociación, es un poco complicado, pero en verdad es simple si lo piensas bien. Y bueno, es eso. Em, de hecho, en el latín tengo entendido que signo significa marca o señal. Es decir, son como los indicios de algo más. Y en este caso, en lugar de ser un objeto literal, es un signo, es una marca de otra cosa. Perdón, de la misma cosa, pero de otra manera. Y Saussure decía que el signo y el significante eran básicamente la palabra y lo que simboliza. En uno es el objeto, como el fuego, suponiendo, ¿no? El fuego o la lluvia, y en el otro es la palabra, Fuego o Lluvi-A. Son la palabra, básicamente en cualquier idioma, pero la palabra es solo eso. Para él el signo era un poco simple, pero al final ayudó mucho al avance de la lingüística porque entender de esta manera a la comunicación para el momento era muy interesante. Pero creo que me parece todavía más interesante cómo lo enfatizó a la persona que lo está interpretando, Charles Sanders Peirce. Pues él decía que no eran solo dos. Y de hecho que no era solamente el objeto no era solamente el hecho del objeto, ni el hecho de la palabra. Había muchos matices que él descubrió, o bueno, él propuso. Él decía que eran tres, en verdad, y diferentes. Era objeto, intérprete e interpretante. El intérprete éramos nosotros, por así decirlo, aquella persona que está recibiendo el mensaje. El objeto es la cosa que se va a representar. Y el representante es como el medio por el cual se estará haciendo alusión al objeto. Por ejemplo, no sé, pensemos en un vehículo, no sé, en una motocicleta, digamos. El objeto sería la motocicleta, que el intérprete de nosotros, como dije, y el interpretante, bueno, aquí se divide un poco el camino, pero digamos que el interpretante sería eso, la palabra, según aún con los conceptos de Saussure, sería la palabra, simplemente. Pero esto es un poco más complejo que solo eso, porque además de dividirlo en estos tres, dividió esta asociación del signo o formas de representar al signo entre otras tres, que son el, el icono, el símbolo y el índice. Estas tres, esos son formas de entender al índice, perdón, el signo. Siendo el signo, ahora definiéndolo un poquito mejor, como esta marca que une a las tres. No es que el signo sea una o sea otra, no, el signo son estas tres. El signo, el signo es una cosa que no tiene necesariamente un nombre y que según de hecho Peirce no puede existir sin esta relación terciaria.
bueno, no terciaria, más bien de este pequeño triunvirato, por así decirlo. Ok, una vez entendido esto, vamos a ver qué son el icono para los signos. Y así como el índice y el símbolo. El icono básicamente es algo que se parece. Entonces, como puede ser un dibujo, una figurita, como puede ser em, una sombra, algo que aluda al objeto en sí mismo. Y el signo es en parte esta relación que va a haber el signo, pero en el medio va a ser esta relación que hay entre, que va a haber entre el representante y el objeto. Ahora bien, en este caso del icono es eso. La relación entre objeto y representante va a ser que se parecen. Caso diferente para el índice, porque el índice es una alusión bastante más pasiva. Si tenemos el caso de la motocicleta, el icono sería una figurita o un dibujo y el símbolo sería el sonido del motor, tal vez, o el sonido de las llantas en el pavimento, o el olor al humo que va dejando la gasolina quemada, algo que no es el objeto en sí mismo, no es algo parecido, no es la palabra, es de hecho no es algo directo, es algo que te recuerde, por así decirlo, a ese mismo objeto. Por eso es tan específico eh, Sanders o Pierce al decir solamente intérprete, porque la relación que tiene el objeto con nosotros es abstracta y no siempre será la misma. Y tenemos el caso de la mnemotecnia. Pero en fin, continuando, y por último, el símbolo es más apegado al original, es decir, aquí directamente estamos hablando de la palabra, ya sea en cualquier idioma, cualquier medio, pero la palabra. En el caso de la moto es simplemente moto y la relación que tiene con el objeto es arbitraria. Que esto nos une con otro pequeño, otro, otro pequeño cuarteto que también tiene relación con la lingüística, que es eso, la arbitrariedad. En teoría no hay una relación directa entre lo que significa una palabra y la palabra en sí misma. Esto es algo muy relativo y honestamente no creo tanto en ello porque como autores como Shakespeare decían que es intrínseco de alguna manera a la naturaleza de una palabra sus las letras que se usen para poder asumirla. Pero no voy a decir que sé más que los grandes genios que desarrollaron la lingüística, simplemente me cuesta, quise entenderlo, a lo mejor es cosa mía. En cualquier caso, son estas características que tienen como la lengua, la lengua. La arbitrariedad es una, la intercambiabilidad es otra, que, que esta sería como la capacidad de mezclarnos entre el emisor y el receptor, es decir, que una vez puede ser uno y en otro puede ser otro. Este más bien va un poquito más enfocado como al habla un poco más verbal, como más de uno a uno. El siguiente sería la productividad, que es básicamente generar oraciones con, según su estructura, poder generar oraciones infinitas, porque ya tenemos una estructura. Y por último tenemos la reflexibilidad, que es la capacidad de poder asumir las palabras como tal y poder analizarlas grafológicamente. Estas son como características de la comunicación, más bien para hacerlo un poco más general, aunque es bastante relativo. Ok, esto es parte muy curiosa de la naturaleza del lenguaje, porque es de alguna manera como asociado, me parece muy interesante por lo menos. Y esto nos lleva a hablar acerca de, ahora sí un poco más general sobre el habla, el intercambio receptor-emisor, que una de ellas sería el desplazamiento, otra la prevaricación, que es básicamente la mentira, la evanescencia, es decir, decimos palabras y se va. Por eso digo que es un poco más del habla uno a uno, es decir, un poco más sonoro. Y la una es la recursividad, es decir, meter oraciones una en la otra, en la otra, en la otra. Y ya, bueno, y el desplazamiento no lo expliqué, pero bueno, es eso. Y hasta aquí llegaría la tarea. Muchas gracias por la atención.